Ok, comenzamos con la clase de problemas de la sección C. Ok, radicales libres. Sí, generalmente a veces uno habla, fíjate, un radical libre es un solo electrón que está aquí, desapareado. Por ejemplo, este es un radical libre no sustituido. Esto viene siendo un radical libre primario. Esto es un radical libre secundario. Bueno, y esto es un radical libre terciario. Entonces, si tú quisieras saber el orden de estabilidad de estos radicales libres, vamos a explicarle como se los dije el otro día. El carbono es un elemento, ¿verdad? Por favor, tienen los micrófonos abiertos. Si tienen alguna duda, por favor, o sea, súper encantado de que pregunten. Es carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? El carbono, él siempre va a querer aportar cuatro, fíjense, capa de valencia, tengo cuatro electrones, ¿verdad? El carbono es un elemento que es muy amigable. Él siempre quiere compartir sus electrones. Hay elementos que lo que quieren es quedarse con los electrones de los demás. Hay otros elementos que ceden los electrones, pero él siempre lo que quiere es básicamente que venga otro elemento, por ejemplo un hidrógeno, y ceda cada uno un par de electrones y formamos a nuestra molécula de metano. Entonces, radical libre es un solo electrón desapareado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el radical libre? Si tú analizas la carga formal del carbono, tú sacas carga formal del carbono, número de electrones de valencia, menos número de electrones de la estructura de Lewis. Entonces, de valencia tú tienes 4 electrones, ¿verdad? Y de la estructura de Lewis tú tienes uno, 2, 3 y 4 electrones. Entonces, la carga formal de un radical libre es cero. ¿Qué ocurre? Que si tú calculas lo del octeto, recuérdate que el carbono siempre va a preferir carga formal cero y completar el octeto. Entonces, aquí tendríamos 2, 4, 6 y uno son 7. Entonces, él no completa el octeto. Entonces, ¿cuál es el orden de estabilidad de los radicales libres? El orden de estabilidad de los radicales libres va a ser el mismo orden que el de los carbocationes. O sea, mientras tú tengas más grupos, ya que estoy aquí. Mientras tú tengas más grupos de dada densidad electrónica por efecto inductivo, más estable va a ser el radical libre. Entonces, el radical libre prima y no sustituido, esto es un no sustituido porque no está unido a ningún carbono, ¿verdad? Es muy inestable. Después, ¿cuál viene? El radical libre primario, el secundario y el más estable de todos es el radical libre terciario. Entonces, este es el orden de estabilidad. El orden de estabilidad de los radicales libres, ¿verdad? El orden de estabilidad de los radicales libres sigue el orden de estabilidad de los carbocationes. Ok, ¿por qué sigue el orden de estabilidad? Porque, por ejemplo, un carbocatión también es un elemento que está deficiente en carga, pero está cargado positivamente. Entonces, la carga formal de ese carbono sería electrones de valencia 4 menos Lewis sería 1, 2 y 3. De ahí sale la carga más 1 de los carbocationes. ¿Qué pasa? Si yo veo a los octetos, vamos a cambiar aquí. El carbocatión no completa el octeto, tiene 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Un radical libre y no sustituido es muy inestable porque él no tiene grupos ahora es por efecto inductivo. Un radical libre primario es más estable que uno no sustituido, pero generalmente este no se forma, al menos que sea un radical libre que provenga un cation bencílico o alílico. Un radical, un carbo, perdón, es radicales libres. Un carbocatión
no sustituido no se forma, un carbocatión primario no se va a formar al menos que sea un carbocatión que esté altamente estabilizado como un carbocatión bencílico, que es esto que está aquí, o alílico, que se estabiliza por resonancia. Carbocatión secundario es más estable, de hecho la estabilidad del bencílico es aproximadamente la del secundario. Un secundario es más estable que un primario y los más estables son los carbocationes terciarios. Siendo el carbocatión más estable de todos, el carbocatión trifenílico. Abrir el Molview para que ustedes vean. Profe, entonces yo no entendí la analogía que decía que era un divorcio y habían dos carros, entonces para mí sería dos electrones en vez de un electrón. Ok, fíjate. En el caso, imagínate que eso tiene que ver con la analogía, tiene que ver con la ruptura homolítica. ¿Cómo se forma un radical libre? Ya sé, y cómo se forma un carbocatión. Déjame ver, vamos a ponerte un radical libre que sea estable. Un radical libre terciario. Déjame ver aquí. Ok, fíjate. Vamos a formar un carbocatión. ¿Cómo se forma un carbocatión? Si tú estás, imagínate que tú te casas y la pareja tiene es un matrimonio. Y cuando te divorcia, uno de los cónyuges se queda con los dos carros. Eso es una ruptura heterolítica. Un carbocatión se forma por una ruptura heterolítica. Cuando el carbono, especialmente, esto es un cloruro, si tú lo ves, esto es un cloruro de terbutilo. Se produce una ruptura heterolítica, se va a formar un carbocatión. Te lo estoy poniendo con la geometría ya pertinente. Este es un carbocatión, ¿ok? Un carbocatión terciario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se formó? ¿Qué pasa con el cloro? El cloro, si tenías dos carros, uno de los contribuyentes, una de las personas del matrimonio se llevó los dos carros. Igual pasa con el enlace. El cloro produce una ruptura heterolítica y se lleva completamente ese par de electrones. En un radical libre, ¿cómo se forma? Eso lo comenzamos a ver a partir de la semana que viene. Se ocurre porque ocurre una ruptura homolítica. Entonces, en este caso, ya si tienes dos carros en el matrimonio, cada uno de los integrantes del matrimonio, al separarse se lleva un carro. Esto se lleva generalmente porque la reacción se da en calor o en HNU, es decir, luz ultravioleta. En este caso, vas a tener esto. Esa es la formación de un radical libre. Cada uno, fíjate que aquí hay una flechita, una sola flecha, así, la pongo bien grande. Esto significa esta flecha a los dos lados que te están moviendo dos pares de electrones. Estos son dos electrones. Cuando tú colocas así o así, lo que sea, es que estás moviendo un solo electrón. En este caso, la presencia de luz cataliza una ruptura homolítica. Y en este caso formas el radical libre, que es una especie que es neutra, pero es sumamente reactivo porque va a tener a agarrar cualquier especie que tengas en el medio. No sé si aclaré la duda, si no, me gustaría que vieran esto, lo del orden de estabilidad. Esto está bastante importante, esta pregunta. Ajá, ¿sí? Sí, profe, te aclaró la duda. Una consulta. ¿Cómo no? Adelante. ¿Sabe que, Ajá. sabe que en la guía hay una pregunta que dice que hay que decir cómo, o sea, la estabilidad del agua cuando es anfótera, según Bronsted-Lowry y según Lewis? Ok, Y vamos según Bronsted-Lowry, ok, explica lo de que cede el protón y el otro lo acepta, pero Lewis dice que, o sea, lo investigué y dice que normalmente actúa como base porque cuando actúa como ácido es muy raro porque normalmente no se rompen los enlaces. Entonces quería saber si a la hora de justificar la pregunta tengo que colocar igualmente la parte del ácido de Lewis.
Ok, fíjate, vamos a verlo ahorita, ¿sí? Vamos a ver, esa pregunta está muy buena. Fíjense, déjeme un momentico que quité el point to fits porque pensé que no lo iba a utilizar y sí lo vamos a utilizar. Fíjense para esto que está aquí. Creo que ven la pantalla. Fíjense, este es el carbocatión más estable de todo. Es el carbocatión trifenílico. Él está cargado positivamente. Y ahorita vamos con la pregunta de Lewis para que ustedes lo vean. Él está cargado positivamente. Perdón, ya va. Me equivoqué aquí. Ajá. Tengo que ponerlo aquí. Y él está cargado positivamente. Ok, entonces él tiene una carga positiva aquí, este carbocatión. Pero él es muy estable porque por resonancia, este es el carbono central, tiene una hibridación sp2. Un momento. Él tiene una hibridación sp2. Entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? Que por resonancia, él va a ceder este par de electrones aquí por resonancia y eso va a estabilizar mucho este carbocatión. O sea, vamos a llegar a un momento que nosotros podamos tener una estructura de este tipo. Déjenme ver. Ajá. El carbocatión, ahorita, ¿verdad? Tengo esto que está aquí, la carga positiva acá. Es como que si estuviera completando su octeto. Yo lo que sí les pido disculpas, en verdad que yo sé que mi escritura a veces es complicada, porque muchas veces estoy con mano alzada con el mouse. Pero la ventaja de la educación online es que si la hacen bien pueden tener estas cosas que están aquí, modelados, pueden tener simuladores que en presencial no se puede tener. Entonces fíjense, esto que está aquí, tú vas a obtener esta estructura. Entonces por eso es el carbocatión más estable, porque vas a tener mucha resonancia, el trifenílico. Vamos a resolver ahorita la pregunta, esa que está aquí. ¿Tú por casualidad te acuerdas del ejercicio de la guía? Si no me equivoco, es el número 8. 8, ok, fíjate, el número 8. Sí, vamos a verlo aquí. Todas estas preguntas son bastante pertinentes. Yo igualito mañana, o sea, lo que pasa es que a ustedes el horario les choca, pero si tienen tiempo, entren a la A o a la B, y pueden aclarar sus dudas, porque igualito si ellos llegan dudas de problemas, yo las voy a resolver, si no yo voy a hacer ejercicio, y entonces como tenemos el parcial, ellos tienen clase en la mañana, ustedes tienen el parcial, de ahí salen con todo súper fresco para el examen, o sea que no hay problema. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, discuta el comportamiento ácido-base del agua según la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, vamos a enfocarnos, Bronsted-Lowry, un ácido, una especie que cede protones, una base, una especie que acepta protones. En el caso del agua, ¿verdad? Voy a dibujarlo, disculpen si es un poquito fastidioso el cambio de color, pero les voy a dibujar dos moléculas de agua, es más. Voy a dibujárselos como sería una reacción orgánica en verdad. Esto que está aquí. Tengo molécula de agua 1, voy a ponerlo con la estructura en B. Esta es la estructura del agua, tiene una estructura en B, sus ángulos están separados, menos de 109,5 grados, y otra molécula de agua, otro color. Estructura en B. ¿Qué ocurre? El agua es un anfótero, ¿por qué? Porque fíjense, esta molécula de agua puede tomar un protón de esta molécula de agua. Entonces, ¿qué ocurre? La molécula de agua verde se comporta como un ácido, está cediendo un protón, mientras que la molécula de agua roja se comporta como una base, acepta un protón. Entonces, formo un equilibrio de autoionización que tiene que ver con la teoría que ustedes han visto en química general, esa parte de la química que es muy bonita, que es el equilibrio químico. Básicamente, esto es Bronsted-Lowry y ustedes saben que la constante K sub W es igual a la concentración de iones hidroxilo por la concentración de iones hidrógeno. Esto que está aquí, y esto tiene una constante a 25 grados centígrados de 1 por 10 a la menos 14. A 25 grados centígrados. ¿Qué ocurre? Cuando eso es Bronsted-Lowry, ácido cede protones, base acepta protones. Pero cuando estamos en Lewis, cuando nosotros estamos en la teoría de Lewis, ¿qué ocurre? El agua, como vimos, es un compuesto
que tiene pares de electrones. Entonces, ¿qué pasa? La teoría de Lewis tú no la consideras según la capacidad de una sustancia de ceder o tomar protones, sino en la capacidad de ceder pares de electrones. Entonces, el agua tiene pares de electrones disponibles. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una base como o un ácido de Lewis como el trifluoruro de boro, que el boro tiene un orbital disponible, el agua, en la teoría de Lewis, se comporta como una base. ¿Por qué? Porque ella tiene pares de electrones que fácilmente van a ser donados. Entonces aquí, esta especie del agua va a tener una carga positiva y aquí una carga negativa. Pero ¿cómo se comporta el agua como Lewis? Como una base. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones disponibles. No sé si te aclaré la duda. Sí, pero entonces en la parte de la teoría de Lewis no hay ácido. En este caso sí hay ácido, pero el ácido en la teoría de Lewis es una especie que acepta electrones. ¿Qué especie te puede aceptar electrones? Vamos a ver este compuesto. Déjame buscar una tabla periódica, porque esto lo vamos a ver mejor si tú ves la teoría química. Vamos a ver tabla periódica. En Lewis, un ácido, voy a ponértelo aquí, aquí, va a ser la captura de pantalla aquí, con el boro. El boro es un ejemplo típico de un ácido de Lewis, porque en Lewis la base cede electrones y el ácido acepta electrones. Entonces, para ir más allá, vamos a ir a explicar todo desde el principio para que entiendas el conocimiento y todo lo que involucra esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú tienes tu boro, ¿verdad? ¿Cuál es la configuración electrónica del boro? Z igual a 5, ¿verdad? Si es un Z igual a 5, entonces, ¿qué configuración electrónica tendría el boro? Estos son los orbitales S, perdón, estos son S, estos son orbitales D. Hay muchas excepciones en la tabla periódica y estos son P. Pero si ustedes lo quisieran ver, es el método de la lluvia, pero aquí sería 1S1, 1S2. Llené 1S2. 2S1, 2S2. Dije 2S2. Y aquí sería 2P1. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el boro? El boro tiene, en este caso, 3 electrones de valencia. Estamos estudiando el boro en un compuesto que es el trifluoruro de boro. Entonces, en este caso, el trifluoruro de boro tiene una hibridación sp2. Entonces, si yo veo esto, el boro sería boro por del helio, ¿verdad? Tendrías aquí 2 electrones en los orbitales S y tendrías 3 orbitales P, ¿verdad? 2P. Tendrías un solo electrón, ¿verdad? Un solo electrón que va aquí. Ok, voy a hacerlo lo más lento posible. ¿Cómo tú formas hibridación? Hibridación tú formas, inicialmente tú haces un paso, que esto lo debieron haber visto al principio de la materia. Promover. ¿Qué promueves? Un electrón de un orbital de baja energía a uno más alto. Sería este. Él va aquí. Lo promuevo de aquí a acá. ¿Para qué? ¿Qué me queda? Me queda 2S y 2P, ¿verdad? Aquí tengo. Entonces, si quité un solo electrón, aquí va a tener 1. Y aquí voy a obtener ahorita 1 y 1. Dijimos que es trifluoruro de boro. Él tiene una hibridación sp2. Significa que se forma al unirse un orbital S con 2 orbitales P. Entonces, vamos a hibridar. Un orbital S con 2 orbitales P. Entonces sería 1, 2,
y 3. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos 3? De estos 3 que están acá. Y un orbital P disponible. Ahorita fíjate, tu compuesto es trifluoruro de boro, ¿verdad? Es esto que está aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que el flúor es un elemento que va a tener una característica, que él tiene una configuración electrónica. Voy aquí a la tabla periódica para que lo puedas ver. Este es el flúor, ¿verdad? Entonces, ¿el flúor qué configuración electrónica tiene? El flúor tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. ¿De dónde sale eso? Aquí. 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 y 2p5. Entonces, fíjate, en su capa de valencia el flúor tiene 7 electrones y él necesita un electrón. Si él accede a un electrón más, adquiere la configuración del neón, que es el core de gas noble. Los elementos siempre buscan el octeto. Entonces, aquí hay el boro inicialmente, él puso, voy a dibujarlo de otra manera. El boro inicialmente, él está así. Él pone un electrón, 2 electrones y 3 electrones. ¿Qué va a venir el flúor? El flúor va a venir y va a poner, flúor está así, ¿verdad? Tiene 7 electrones, ¿verdad? Entonces, el flúor pone un electrón. Cuando él pone un electrón, se forma el primer enlace, flúor-boro. Aquí tengo otro flúor. Bien, este flúor pone otro electrón aquí, se forma otro enlace, flúor-boro. Aquí viene otro elemento. Pone un electrón, ¿verdad? Se forma otro enlace con boro. Entonces, fíjate, ahí ya completó. Pero ¿qué pasa con el boro? Si tú analizas la estructura, él tiene 2, 4, 6 electrones. Tiene 6 electrones, no completa el octeto. ¿Por qué decimos que él es un ácido de Lewis? Porque tiene orbitales P disponible. ¿Qué? Un orbital, por ejemplo, PZ. Entonces, si viene una molécula de agua, como el caso que estábamos poniendo, vamos a dibujarla en verde, ¿te parece? Mi molécula de agua verde aquí. El agua tiene 2 pares de electrones, ¿verdad? Disponibles, básicamente 4. Entonces, al agua hacer ese par de electrones, forma un nuevo enlace, forma este compuesto que está aquí, que se denomina aducto ácido-base. Y como el boro tiene un orbital P disponible, él se comporta como un ácido de Lewis, es una especie que acepta electrones, y el agua como una base de Lewis. Existen muchos ejemplos de ácidos y bases de Lewis. Por ejemplo, si tú tienes un hidrocarburo, algo más sencillo, para no verlo así, esto que está aquí, tienes la acetona, y tú, por ejemplo, tienes un protón, y la acetona toma este protón. Esto es muy común en las reacciones de química orgánica. Esto que está aquí es una catálisis ácida. En este punto que nosotros estamos viendo, justo acá, en este punto, el carbono, el oxígeno se protonó. Entonces aquí este oxígeno cargado positivamente va a traer tanta densidad electrónica hacia acá arriba que convierte este elemento en un electrófilo. Entonces ahí comienzan muchas reacciones orgánicas de reacción, especialmente reacciones con grupos carboxilo. No sé si te puedo entender responder la pregunta, pero cuando decimos... Sí, profe, sí le entendí. Disculpa que lo fastidie tanto, pero tengo otra pregunta más. No, no me molestas, más bien me gusta. O sea, pregunten todo lo que no entiendan. Para eso estamos acá. Ok. En la pregunta 9 de la guía dice Ok. que hay que plantear la reacción y dibujar la estructura. Pero en la C, que sería el 2-metilbutano, yo No tiene busqué ácido y no conjugado. tiene ácido conjugado. Yo como me doy cuenta sin buscarlo que no tiene el ácido conjugado. O sea, si en el examen me preguntan, ¿yo cómo voy a saber? Ok, fíjate. Vamos a ver.
Vamos a ver qué dice. Para cada uno de los siguientes compuestos, plantee la reacción química y dibuje la estructura de la formación del ácido conjugado. Ok. Formación del ácido conjugado, ¿verdad? ¿Cómo se está comportando el compuesto? Si estoy formando un ácido conjugado. Como base. Muy bien, como una base, ¿verdad? Entonces significa que en el caso del metanol, ¿verdad? Del etanol, perdón. Si él se comporta como una base, él, por ejemplo, él está con ácido clorhídrico, ¿verdad? Una reacción, ¿verdad? El ácido clorhídrico es el ácido más fuerte. Acuérdense que todas las especies se van a comportar como ácido o como base dependiendo contra quién yo tenga enfrente. Este sería el ácido conjugado, ¿verdad? Del metanol, porque se está comportando como una base. Ok, esto lo ves en el caso de las bases aquí. La pregunta es el C. ¿Qué ocurre acá? Esto es una conchita de mango. ¿Por qué diríamos que esto viene siendo una conchita de mango? Porque cuando nosotros tenemos esto de que está acá, este compuesto tiene centros ácidos o centros básicos aquí. Ustedes ven un No. oxígeno, un nitrógeno, entonces aquí no hay reacción. No hay reacción. Esta es la pregunta correcta. La respuesta, perdón. ¿Y cómo lo justificaríamos en el examen? Sencillo, dices que no tienes ni centros ácidos ni centros básicos en la molécula. Por lo tanto, no hay reacción. Fíjate, todos los demás compuestos. Este tiene un oxígeno, este tiene una amina. Ya va, disculpen, que me está seleccionando. Aquí, listo. Este tiene un nitrógeno, ¿verdad? Esta es una amina terciaria. Este de aquí no tiene ningún centro ácido ni básico. Este que está aquí es una piridina, tiene dos pares de electrones perpendiculares. Esto es un pirrol, ¿verdad? Los pares de electrones están por resonancia. Esto que está aquí es una ciclohexilamina y esto es una imina. Ajá, fíjense, vamos a responder dos preguntas para aclararles algo. ¿Qué reacción es esa? Aquí tenemos un ácido fuerte y otro ácido fuerte. ¿Qué ocurre en esa reacción? Entonces, fíjense, cuando uno tiene este caso, ajá, sí, los escucho. Fíjense, una reacción ácido-base. Yo en mi caso, yo lo que probé a hacer ahí fue como que el ácido más fuerte de los dos actúa como ácido y el otro como base, pero no sé si no hay reacción, ¿sabes? Ajá, ¿cuál Expliqué es el eso, ácido profe. más fuerte para ti? Porque lo que dijiste está correcto. Un ácido, una especie, es un ácido dependiendo contra quién tenga enfrente. El ácido nítrico es un ácido mineral muy fuerte y es un fuerte agente oxidante, pero el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte. Entonces, ¿cuál de los dos es más fuerte? El más fuerte en este caso es el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya va, no estoy con un trisulfato, estoy con un sulfuro, ¿verdad? Aquí ya un momento. Ahorita ácido sulfúrico. Ujú. Es H2SO4, ¿verdad? Y decimos que el sulfato tiene valencia -2 cuando pierdo esto. Y tengo el ácido nítrico, ¿verdad? Aquí. Esto está cargado porque si no explotamos a nuestro nitrógeno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El ácido sulfúrico, él está cargado positivo. Esto es lo que pasa. El ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el ácido nítrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, el ácido sulfúrico cede un protón y se comporta como un ácido más fuerte, ¿verdad? Una reacción. Me va a quedar esto que está aquí.
Esto lo van a ver bastante en química orgánica 2. ¿Y qué me queda? Me queda esto que está aquí. Se lo estoy dibujando así con Lewis, pero ustedes pueden dibujar de manera más sencilla esta reacción. ¿Ok? Esto es un muy buen grupo saliente. En el caso del agua, es un muy buen grupo saliente. Y básicamente esto que está aquí puede salir y formar un ion llamado nitroxonio. El ion nitroxonio, que lo van a ver en química orgánica 2, es el que ustedes forman para las reacciones de sustitución electrofílica aromática, reacciones de nitración. Pero yo pudiera hacer esta reacción sumamente sencilla, sin tanto, digamos, estilismo, y yo decir que el ácido sulfúrico es un ácido más fuerte, forma el bisulfato, que esto sí lo conocen, más H2NO3. ¿Ven? Sencillo. Esto que está aquí es la estructura de Lewis para explicarle lo que ocurre. De hecho, esto es una reacción de nitración. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, esto lo van a ver, este es el tema número 2 de química orgánica 2. Una reacción de Profe, y sustitución. disculpe. Ajá. Y en los casos, por lo menos si mañana nos preguntan cosas de este estilo, para justificarlo hay que dibujar la estructura de todo así como lo está haciendo. No. ¿Tú O con sea, qué la justificación sería colocar la reacción y ya. colocas la reacción y explicas que el ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el ácido nítrico? Yo se los dibujo para Ok. que tengan idea, pero todavía no estamos a ese punto, ¿ok? No se asusten. Lo que pasa es que yo no les puedo dejar el conocimiento a medias para que sepan. Y por eso es que es lo importante de orgánica, que vean las clases, porque es un hilo. Esto viene después, acuérdense, orgánica 2, ustedes cuando llegan, ¿por qué el choque es tan fuerte? O sea, porque yo lo que deseo es que, obviamente, Dios mediante, todos ustedes pasen y vean orgánica 2 inmediatamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque si por X o por Y se llegan a quedar, pasan orgánica, pero se quedan con otras dos materias, cuando lleguen a la orgánica 2 se la va a volver olvidado la 1. Entonces, el primer día es un choque fuerte porque lo primero que les van a hacer es que les van a poner un quiz en la mesa. No vale nada, pero les van a mandar la primera semana y van a tener que repasar toda orgánica 1 en una semana. Entonces, si se les olvida algo, agarren el canal de YouTube. Yo nunca tumbo los videos especialmente por eso. De hecho, años antes ni siquiera sacaba a los estudiantes del campus virtual porque ellos accedían al contenido. Lo que pasa es que después sí tuvimos que depurar porque teníamos, por ejemplo, 2000 personas y no sabíamos el número de estudiantes que iban a presentar. Pero es eso, el primer tema de Orgánica 2 es repaso, le evalúan, y el tema de adición y sustitución tienen que saber muy bien el tema que vamos a ver a partir de la semana que viene, que son reacciones de haluros de alquilo. No sé si tienen alguna otra duda al respecto que les pueda aclarar. Sí, profe. Ujú, sí, adelante. Le iba a decir, sabe que viendo las clases y yo para confirmar le pregunté a la profesora Maffer Ujú. sobre la guía y ella me dijo que todo lo que tiene que ver con esquemas y eso no va para este parcial. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Esquema de separación de Pero no nos mezcla recomienda. que, Oye, en este entonces, para mañana, ¿hasta qué parte de la guía nos recomienda mira, hacerla? ajá, tendrías que verla toda porque si la guía no está organizada. Pero lo que sí te puedo decir es que, ya va, me queda aquí. Eh, Voy a poner aquí, a ver si, yo no sé si este programa va, lo controlé. No, no me sirve nada. Pero hasta aquí, hasta mañana, el parcial de mañana va hasta esta lámina, la 66. Esto, lo que es el efecto inductivo de los ácidos. Los esquemas de separación de mezclas no. Para el próximo parcial que va. Y es por eso que este tema es importante. Fíjense, prácticamente se le está evaluando lo mismo dos veces. Primer parcial, reacciones orgánicas, que identifique sustrato, identifique base, reactivo, rectifique reactante, perfiles de energía y este, perfiles de energía, estabilidad de carbaniones, carbocationes, radicales libres y separación y propiedades ácido-base de estos compuestos. Que también sirve para ver algo importante, el uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si un compuesto se absorbe o no se absorbe, que vimos en clase.
Y el último parcial sí va desde la lámina 1 hasta la lámina 137, que es todo el tema, ¿ok? Entonces por eso es que es importante este tema. Fíjense que lo estamos evaluando 2 veces. Perfecto, gracias, profe. Con gusto, Luis. ¿Tienen alguna otra duda que les pueda aclarar este ejercicio? Yo tengo una. Ajá. Yo- A ver, primero, va el efecto inductivo, ¿no? Pero el efecto de resonancia también va o no va para este parcial. Para este parcial, el efecto de resonancia va a la parte de la explicación de la estabilidad de los carbocationes. Pero Exacto. ajá, separación de mezclas con el de resonancia, no recuerdo, pero creo que no se le está dando mucho peso. Ok, está bien. Entonces yo tenía una duda con respecto a los efectos inductivos y es Oh, que mientras más fuerte, o sea, mientras más electronegativo es el elemento, mayor efecto inductivo hace, ¿no? sí, fíjate, vamos a hacer uno. Sí, ¿Te por pare- fin. Vamos a hacer uno, pero vamos a ampliarlo, ¿te parece? Vamos a... Sí, me eh, parece. ajá. Lo que pasa es que no nos podemos poner muy locos porque tenemos que comparar cosas similares porque si no, no vamos a saber. Bien. Confirmar, vamos a ver. Ajá, listo, sí cargó. Vamos a hacer este ejercicio, pero ¿te parece si le ponemos otras moléculas? Por ejemplo, Dale. esto es el pentano. Esto es el pentano, entonces este es el ácido 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el ácido 2-cloropentanoico. Vamos a poner otra molécula. Flúor. Vamos a poner otra molécula. Bromo. Vamos a poner otra molécula aquí. 2-flúor. Ajá. Vamos a colocar otra molécula. Aquí nos vamos a volver un pastel, pero ustedes me van a ayudar y lo vamos a hacer bien. Entonces vamos a comparar eso. Fíjense. ¿Qué es el efecto inductivo? Es un efecto que se da en enlace sigma. Acuérdense que el enlace sigma es el enlace que está en la zona de unión interatómica. ¿Ok? O sea, no es por deslocalización de nubes pi. Entonces, el efecto inductivo es la capacidad que tienen ciertos grupos de atraer densidad electrónica por efecto de dar densidad electrónica a través del enlace sigma más i o menos i. ¿Qué ocurre? Yo voy a dibujar esta reacción de manera genérica. Tengo un compuesto, voy a dibujarlo con el compuesto sin ningún sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5. El ácido pentanoico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo considero el ácido neutro en agua, ¿verdad? Esto se desprotona más H3 o más. ¿Qué ocurre? Que si yo veo estas moléculas, todas tienen una característica. Vamos a poner que esta se llama A, esta se llama B, esta se llama C, esta se llama D, E, F y G. ¿Qué ocurre? Que a medida que yo me alejo del centro de reacción, el efecto inductivo, ¿qué hace el efecto inductivo aquí? Atraer densidad electrónica. ¿Qué va a estabilizar? Si yo atraigo densidad electrónica, va a estabilizar la base conjugada, que está aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene resonancia, pero si yo tengo un grupo atractor de densidad electrónica aquí, esta base conjugada va a ser más estable y por lo tanto el compuesto cede más fácilmente el protón. Entonces, si yo analizo, si nos damos cuenta, el compuesto, si hago un orden decreciente más ácido, es D. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos electronegativos como el flúor cercanos al centro de reacción. Es el compuesto que tiene dos flúor y en posición 2.
Después, ¿qué compuesto le puede seguir? ¿Cuál es más electronegativo? Fíjense, tengo compuestos sustituyentes en posición 2, tengo, ya va. Sí, fíjense, este sustituyente que está aquí está en posición 2. Y ese sustituyente que está aquí está en posición 3 y este está en posición 4. Entonces, ¿cuál va a venir? Después va a venir el flúor en posición 2, es más electronegativo que un cloro en posición 2. Entonces, F debería ser más ácido, ¿verdad? Porque tengo el flúor, que a su vez que A. ¿Por qué? ¿Quién es D? Tengo dos flúor en posición 2, electronegativo. El más ácido de todos, ¿verdad? Después tengo un flúor en posición 2, es más electronegativo que un cloro en posición 2. Entonces, el flúor tiene un efecto inductivo mayor y por lo tanto va a traer más densidad electrónica que el cloro. Entonces, F es más electronegativo que A. Ahorita voy a analizar. Perdón, este es A, B, C. Ahorita me confundí. No, No es F. Este es F. Ya lo vi. Es E. ¿Cierto? Esto es E. sí, sí. Déjeme hacer algo para no confundirme. Porque este es A, porque me confundí con el flúor. A, B, C, en color rojo, así no me confundo. D, E, F y G. Ahorita sí, porque me confundí fue con este flúor. Entonces fíjense, el más electronegativo es D, porque tengo dos grupos flúor en posición 2. Después viene E, un flúor en posición 2. Después A, un flúor. Después, ¿quién viene? Fíjense, tengo F y G. Entonces, en posición 2 tengo un bromo, F, G, tengo un yodo. De hecho, les digo que algo así no les va a salir. ¿Por qué? Porque aquí es difícil ver si un flúor, un bromo que no está en electronegativo en posición 2, influye como un cloro en posición 3. Vamos a asumir que la posición es más que la electronegativa. Después que vengo, fíjense, tengo 1, 2, 3. Viene B porque tengo un cloro en posición 3. Y después viene C porque tengo un cloro en posición 3. Y si lo quisiera llevar más allá, perdón, en posición 4, 2, 3, 4. Si lo quisiera llevar más allá, el menos electronegativo sería un compuesto hipotético con un cloro en posición 5. Entonces, ¿qué te influye el efecto inductivo? ¿Qué tan cercano tú estás del centro de reacción y qué tan electronegativo es el elemento? 2 flúor en posición 2, súper electronegativo. Después, un flúor en posición 2, más electronegativo, Ne, que un cloro en posición 2. Y después, bueno, tenemos este caso del bromo y del yodo en posición 2. Por eso es que los coloco. Y después nos desplazamos. Cloro en posición 3 y el otro en posición 4, el compuesto. ¿Pude aclararte la duda? Creo que es Máximo quien preguntó. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra duda antes de terminar la clase? Sí, profe, ¿puede explicar el ejercicio número 15? Sí, cómo no. El ejercicio número 15. Vamos a ver ya. Ejercicio número 15. Ok, sí, claro que sí. Ok. Voy a borrar acá. Ok. Planteé un orden decreciente de acidez para cada uno de los siguientes, para cada uno de los siguientes compuestos. Okay. Decreciente, acuérdense. Tienen que tener cuidado en el examen con eso, porque hay órdenes crecientes. El creciente, si es de acidez, ¿verdad? Es del menos ácido al más ácido. O sea, le pueden poner malo si ustedes le dicen creciente y ponen decreciente. Y los símbolos son así, de menor a mayor. Y decreciente es del más ácido menos ácido. Entonces, vamos a ver estos ejercicios. Ácido clorhídrico, ¿verdad? Ácido acético, ácido fórmico, ácido cianhídrico, ¿verdad?
y agua. Fíjense, lo mejor que pueden hacer cuando vean esto es establecer los equilibrios ácido-base. Entonces, vamos a establecer los equilibrios ácido-base. El ácido clorhídrico, ¿verdad? En agua. Un momento. Ajá, déjenme ver. Ajá, ácido clorhídrico en agua, ¿cómo es su equilibrio? Acuoso, ¿verdad? Reacciona con el agua. Y líquido, y él es un ácido muy fuerte, ¿verdad? Protenes más cloruro menos. Acuoso. El cloruro es la base conjugada a un ácido fuerte y por esto es que el ácido clorhídrico es un ácido mineral muy fuerte. Después voy. Entonces, este es el... Si yo digo que esto es A, B, C, D y E, el más ácido sería el clorhídrico. Ahorita, mi duda viene con estos tres. El ácido acético, fórmico y el cianhídrico. Vamos a ver. El ácido acético en agua, de nuevo, acuoso. Líquido, ahorita sí es un equilibrio ácido-base para formar. Es un ácido orgánico fuerte porque extraigo su protón con bicarbonato de sodio, pero en agua se comporta como un ácido débil porque también influye la solvatación. Fíjense, base conjugada. Voy a hacer aquí algo que es resonancia. ¿Verdad? Déjeme, no, la resonancia vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Por qué es importante considerar la resonancia? Porque tengo un ácido fórmico también. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se localiza por resonancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la carga del oxígeno se va hacia el otro átomo de oxígeno. Considero el ácido fórmico. El ácido fórmico, recuérdense, es un ácido que apenas no tiene sustituyente. O sea, tiene la función de ácido carboxílico, está en el mismo carbono, así. Acuoso más H2O líquido acuoso y acuoso. Aquí voy a volver a hacer mi resonancia. Fíjense algo. Si ustedes se dan cuenta, el ácido benzoico, ¿verdad? Es un compuesto, perdón, el ácido acético y el ácido fórmico tienen las mismas funciones. Esto que está aquí. Pero ¿cuál compuesto es más ácido? ¿El fórmico por su base conjugada, el formiato o el acetato? Entonces fíjense algo. Para yo responder cuál compuesto es más ácido, tengo que ver la estabilidad de la base conjugada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el formiato, fíjense qué diferencia hay entre el ácido fórmico y el acético, que yo sustituí el hidrógeno que está aquí, este hidrógeno por un metilo. ¿Qué hace este metilo? Da densidad electrónica por efecto inductivo más I hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta carga va a estar más grande. Entonces, esta base conjugada va a ser del acetato menos estable que la del formiato. Es por eso que el ácido fórmico es más estable que el ácido acético. ¿Por qué? Porque su base conjugada es más estable. Recuérdense, acidez, estabilidad de la base conjugada. Al yo no tener ese efecto inductivo más I, esta carga es más pequeñita y el equilibrio no se va a tender a devolver. Voy a ver el otro ácido, disculpen que se quedó la función acá. Ajá. Que es el ácido cianhídrico. Este es el ácido cianhídrico, ¿verdad? Más agua. Ahorita lo vamos a buscar en Gemini para que lo vean. Fíjense, esta es la estructura. Primero, fíjense de algo. Cuando yo veo esto,
Esta es mi estructura del ácido cianhídrico. Esta es mi estructura, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. En el caso de la carga formal del nitrógeno, ¿verdad? La carga formal del nitrógeno es el número de electrones de valencia, que son 5, menos el número de electrones asignados a Lewis. 1, 2, 3, 5. Carga formal 0, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el cianuro es un radical, es un anión. ¿De dónde viene el anión? Ese anión, esa carga formal, viene del carbono. Número de electrones de valencia 4, número de electrones asignados a Lewis 1, 2, 3 y estos dos 5. Entonces, esta especie pudiéramos verlo como un carbanión, o sea, esta base conjugada del cianuro es una base muy fuerte, entonces ese ácido es muy débil. Y el último es el equilibrio del agua, ¿verdad? Ya voy a plantear el orden para que lo vean. El equilibrio del agua, que el agua tiene un equilibrio de autoionización. Más o H menos. Entonces, me voy a los compuestos. Orden, me decían, decreciente, creo, pero no me recuerdo. Decreciente. El más ácido es el ácido clorhídrico, que es A. Después, ¿quién viene? Viene C, el ácido fórmico. Después viene B, que es el ácido acético. Después viene D. Y después viene A, B, C, D, E, que es el agua. Vamos a verlo para que lo vean. Imágenes, ok. Ok, fíjense, el ácido fórmico tiene un pKa, como habíamos discutido con anterioridad, tiene un pKa de 3,75. ¿Por qué este pKa? Porque su base conjugada es estable. ¿Por qué? Porque no tengo el grupo metilo dando densidad electrónica por efecto inductivo que hace que esa carga sea muy grande y se pueda revertir. Después viene el ácido acético, que es 4,76, el pKa, y después el ácido cianhídrico, 9,21. Recuerden que a menor pKa el compuesto es más ácido. Y el ácido acético, el ácido clorhídrico, ya sabemos que es un ácido muy fuerte, es alrededor de 10 a la menos 7. El pKa del ácido clorhídrico, aquí lo tienen entre menos 6,2 y menos 7. Es igual, la constante de acidez es 10 a la 7. Ok, un momento aquí. Déjenme ver. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, bueno, yo sí. Ok, entonces, ¿tienen alguna otra duda? Porque creo que ustedes tienen clase a las 11 de la mañana, son las 10:48 para ustedes. Profe, no sé si podría resolver el ejercicio número 13 y no lo fastidio más No hay hasta problema. mañana que voy. Tranquila. Sí, pueden entrar mañana, yo no tengo problema, fíjense. Es que Sí, nosotros somos de la sección A y estamos entrando ahorita porque teníamos dudas. Entonces igual mañana vamos a entrar. sí, no, no importa, o sea, yo no tengo problema. Lo que no quiero es que me vayan a regañar de que me llegan tarde a clase por estar en orgánico, ¿sabes qué? Pero no hay rollo, vamos a ver. Sí, claro, vamos a resolver culminamos aquí y mañana seguimos. Fíjense, planteé las reacciones ácido-base para llevar a cabo, planteé la reacción ácido-base que se lleva a cabo entre la acetona, ponemos nuestro compuesto acetona, y acetona, un hidrocarburo, esto es una molécula de ácido carboxílico, ¿verdad? Esto es un grupo acilo. Y metóxido. El metóxido es esto que está aquí, es una base muy fuerte. Metóxido de sodio. ¿Cómo se forma el metóxido de sodio? Para que lo tengan de una vez, hacen reaccionar el metanol en presencia de sodio, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el sodio en agua es inflamable y puede ser explosivo, y básicamente lo que van a generar es el ion metóxido de sodio, más hidrógeno naciente. Se dice hidrógeno naciente porque son burbujas de gas que se forman
del fondo del compuesto. Entonces tendría CH3, oxígeno. Fíjense que aquí tenemos que hacer un balanceo. Aquí falta un medio, no olvidemos balancear. Ese es el metóxido. Sabiendo que los pKa, el pKa de la acetona y del metanol son acetona 20, metanol 16. Fíjense, el metanol tiene un pKa de 16. ¿Qué significa eso? Acuérdense, mientras el pKa sea más cercano a cero, el compuesto es más ácido. Pero en este caso, el pKa no es cercano a cero, sino es muy alto. Quiere decir que el compuesto no se comporta como un ácido. Porque en el caso del metanol, el equilibrio ácido-base que presenta es el siguiente. Su base conjugada es una base muy fuerte y un nucleófilo muy fuerte. Entonces, ¿qué reacción va a ocurrir? Si ustedes ven esto que está aquí, la acetona es un ácido débil y el metanol es un ácido débil. Entonces, ¿cuál es la reacción que ocurre? Voy a cambiar el lápiz. Ok, entonces es acetona. La reacción que se llama, ok, entre la acetona y el metóxido. Listo. Fíjense, ¿saben por qué me están dando los pKa? Para que yo vea hacia dónde se me desplaza la reacción. Metóxido de sodio. Voy a omitir el ion sodio. ¿Cuál es la reacción que ocurre? El metóxido es una base muy fuerte. Estos protones, que son alfa, a un grupo acilo, son protones con relativa acidez. ¿Por qué? Porque el metóxido puede tomar este protón para formar esta especie que está aquí, que es un carbanión. ¿Qué ocurre? Este carbanión tiene una carga positiva. Este carbono ha pasado de una hibridación sp3 a una hibridación sp2. Entonces, este par de electrones se va a deslocalizar por resonancia. Este es el principio que está aquí de una reacción de condensación aldólica. Cuando yo pongo a reaccionar, por ejemplo, dos grupos carboxilo. Y esto lo ven en química orgánica 2 también. Fíjense lo importante de la orgánica 1. Y el metanol se comportó como una base y lo que hizo fue aceptar el protón. ¿Qué ocurre? Ahorita me dicen que el pKa de la acetona es aproximadamente 20 y el pKa del metanol es aproximadamente 16. ¿Qué va a ocurrir? Esta es la reacción, pero ¿qué pasa? El compuesto más ácido es aquel que tenga el pKa más pequeño. En este caso, como el pKa del metanol es 16 y el pKa de la acetona es menos 20, pudiéramos decir que la K de este señor es alrededor de menos 16, este es menos 20, el equilibrio va a estar más desplazado hacia los reactivos. ¿Por qué? Y lo pudiéramos ver si comparamos la fortaleza de las bases. Aquí la carga negativa está sobre un átomo de oxígeno, aquí está sobre un carbono. Este carbono es muy electronegativo y va a tender y también sobre el oxígeno va a tender a protonarse. Entonces, la respuesta a este ejercicio que nos dicen lo siguiente. Plantee la reacción ácido-base que se lleva a cabo entre la acetona y el metóxido, es la extracción del protón alfa, uno de los protones alfa de la acetona, para formar la especie que les mostré aquí, esta especie que está acá. Y el metóxido, sabiendo que el pKa de la acetona y del metanol son 20 y 16 respectivamente, hacia donde se desplaza el equilibrio. Como el pKa del metanol es menor que la acetona, el metanol es un ácido más fuerte y desplaza el equilibrio hacia los reactivos. ¿Pudieron entender el ejercicio? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, fíjense, voy a detener la clase aquí. Hasta aquí la clase de problemas de la sección C.